Hermanos, nos preparamos para la liturgia de la Pasión de Jesucristo. Recordamos la crucifixión de Jesús en el Calvario, quien se sacrifica para salvar del pecado a la humanidad y darle la vida eterna. Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre por Jesucristo tu Hijo. En favor nuestro instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparemos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inerradiable, y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa ni justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento.
Cuando entregué su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido mi siervo se justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, con los poderosos tendrá parte en los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tu mano me encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irriación de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tu mano me encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tu mano me encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tu mano me encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermano, tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probando en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de que, al alcanzar la misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Pues Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con todopoderoso, clamores y lágrimas, al que podía salvar de muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aún siendo hijo, con el que padeció, experimentando la obediencia y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaría. Pilato les dijo: Llévalo con vosotros
y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él culpa. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley. Según esa ley, tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: A mí no me hables. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí, sino te la habrían dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús.
Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas, al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso, y no habrá lugar, para que también vosotros creáis. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces, se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las 7 palabras de Jesús.
La primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y de blasfemias. Lo hacen los que pasan por el camino, los jefes de los judíos, los dos malhechores que han sido crucificados con él y también los soldados. Se mofan de él diciendo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Ha puesto su confianza en Dios, que él lo libre ahora. La humanidad entera, representada por los personajes allí presentes, se ensañan contra él. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte. Y no solo pide el perdón para ellos, sino también para todos nosotros, para todos los que con nuestros pecados somos el origen de la condena y crucifixión de Jesús. Segunda palabra. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sobre la colina del Calvario habían otras dos cruces. El Evangelio dice que junto a Jesús fueron crucificados dos malhechores. La sangre de los tres formaban un mismo charco, pero como dice San Agustín, aunque para los tres la pena era la misma, sin embargo, cada uno moría por una causa distinta. Uno de los malhechores se sintió impresionado al ver cómo era Jesús. Lo había visto lleno de una paz que no era de este mundo, y le hace esta súplica sencilla pero llena de vida: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se acordó de improviso que había un Dios al que se podía pedir paz, como los pobres pedían pan a la puerta de los señores. Y Jesús volvió la cabeza para decirle: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le promete nada terreno, le promete el paraíso para aquel mismo día, el mismo paraíso que ofrece a todo el mundo y a todo hombre que cree en él. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz estaba también María, su madre. La presencia de María junto a la cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero también de dolor. Tuvo que ser un consuelo al verse acompañado por ella. Ella que, por otra parte, era el primer fruto de la redención. La presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a su hijo que muere. Esta presencia va a tener un significado mucho más grande. Jesús, en la cruz, le va a confiar a María una nueva maternidad. Dios la eligió desde siempre para ser la madre de Jesús, pero también para ser la madre de los hombres. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son casi las 3 de la tarde en el Calvario y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos de sangre y sudor, y en este momento, incorporándose, como puede, grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este momento de la pasión de Jesús, en que se siente abandonado de su mismo Padre, es el más doloroso para él de toda la redención. El verdadero drama de la pasión de Jesús lo vivió en este abandono de su Padre. Y en este abandono de Jesús descubrimos el inmenso amor que Jesús tuvo por los hombres y hasta dónde fue capaz de llegar por amor a su Padre, porque todo lo vivió por haberse ofrecido a devolver a su Padre los hijos que había perdido por obediencia a él. Quinta palabra. Tengo sed. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados era la sed. La sed que experimentó Jesús en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como es el agua. Y pidió, por favor, un poco de agua como lo hace cualquier enfermo o moribundo. Pero no podemos olvidar el detalle que señala el evangelista San Juan. Jesús dijo: tengo sed, para que se cumpliera la Escritura. Como dice San Juan,
Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que Él había merecido, de que no se hiciera inútil la redención, sed de manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él, porque todo está aquí, en la relación que tenemos con Dios. Sexta palabra, todo está cumplido. Estas fueron las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Estas palabras no son las de un hombre acabado, no son las palabras de quien tiene ganas de que llegue el final. Son el grito triunfante del vencedor. Jesús ha cumplido todo lo que debía hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad de su Padre y la ha realizado hasta el final. Séptima palabra. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y ahora Jesús se abandona en las manos de su Padre. Las manos de Dios son manos paternales. Las manos de Dios son manos de salvación y no de condenación. Dios es un Padre. Antes de Cristo sabíamos que Dios era el creador del mundo. Sabíamos que era infinito y todopoderoso, pero no sabíamos hasta qué punto Dios nos amaba. Hasta qué punto Dios es Padre, el Padre más Padre que existe. Y Jesús sabe que va a descansar al corazón de ese Padre, en las manos de ese Padre que Jesús conocía y amaba tan entrañablemente, es donde Él puso su espíritu. Bueno, queridos hermanos, doy las gracias a Dios hoy por la presencia de Leopoldo, nuestro seminarista, que nos hizo esa reflexión sobre las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. También agradeciendo a todos ustedes que están viviendo en ese momento la pasión de Jesús detrás de la pantalla, en sus casas también, viviendo ese momento tan difícil, el momento de la pasión de Jesús. Queridos hermanos, nosotros resumimos toda la pasión de Jesús en este día, aunque si nosotros regresamos a la historia de la salvación, vemos que Jesús vivió, o desde el momento de su concepción, también vivió esa pasión. Estaba sufriendo, porque del momento de su concepción en el seno materno de la Virgen María, también fue rechazado por el mismo José, porque nos dice el Evangelio de San Lucas, cuando José dio cuenta que María estaba embarazada, quiso dejarla sola. Entonces ese rechazo, y en el momento también, como nos narra el Evangelio, cuando nació Jesús allá en Belén, no encontró a nadie, ni una posada, ni donde puede nacer, sino una cueva, un establo donde estaban los animales. Y toda la vida de él fue una persona rechazada por los sumos sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, hasta ese momento que nosotros estamos viviendo hoy, la pasión. ¿Dónde están estas personas que han aprovechado el amor, la ternura y la misericordia de Jesús? En el Evangelio siempre vemos esta palabra, se compadeció de ellos, se compadeció de él o se compadeció de ella. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están estas personas que cuando tenían una necesidad se acercaban a él diciéndole, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? ¿Dónde está? Jesús abandonado, Jesús solo. Jesús, cuando se siente esa tristeza, no la siente porque él iba a morir, porque él le dijo a Pedro, tengo que tomar este cáliz. Pero Jesús se sintió esa tristeza porque él se sintió ese abandono. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros también sentimos este abandono, sentimos esa soledad? La soledad no es la soledad física, sino sentir que todo el mundo se está alejado de nosotros. Hermanos, hoy que estamos viviendo en esta cuarentena, cuando estamos celebrando la pasión de Cristo con los templos vacíos, pero sabemos que el templo verdadero, donde crece y madura la palabra de Jesús en nuestro corazón. Esta palabra que acaban de escuchar, esa reflexión tan hermosa de parte de nuestro seminarista
Leopoldo nos hace reflexionar a todos en este momento que necesitamos acercarse a Jesús, a escuchar esta palabra de aliento, el que entregó su vida por ti y por mí para que nosotros tendremos una vida. Queridos hermanos, Jesús está sufriendo, pero todo ese sufrimiento es válido. ¿Por qué? Porque es para tu vida, para la mía. Por eso yo te doy a ti, hermano, hoy ese consejo, ese tiempo para acercarse más a Él, arrodillarse delante de Él, Jesús en la cruz, sufriendo, sangrando, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, abandonado solamente para que tú valora en tu vida este hecho de amor, de misericordia para ti, para mí. Y entonces no queremos que esta pasión de Cristo que estamos viviendo hoy pasa sin dejar y marcar nuestra vida con esta palabra de amor y de alegría y de felicidad, porque la muerte de Jesús florece alegría en la vida del creyente. Nosotros creemos que Jesús ha muerto no para quedarse en el sepulcro, sino para resucitar y dar a todos una vida plena. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso Eterno, que en Cristo manifiesta su gloria a todas las naciones, vela solícito sobre la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la profesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que nos llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por él, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Antonio José y Víctor Hugo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso Eterno, que has fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de estos nuestros hermanos catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, asista y congregue con una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad
que ha conocido. Dios Todopoderoso Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad la súplica de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y la sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concede que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según su designio, les guíe en sus pensamientos y decisiones, hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé aliento a los que padecen hambre, libere a los de la injusticia, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que se sienten en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los enfermos del COVID-19, coronavirus, por todos los que están a su cuidado, por los profesionales de la salud, por los que están buscando una solución desde la ciencia a esta pandemia, por los que han muerto y por sus familiares, amigos, conocidos, para que el Señor, dueño de la vida y de la muerte, otorgue el eterno descanso a los justos, consuelo a los familiares, la fuerza a quienes le cuidan y la luz del Espíritu Santo a los científicos que se esfuerzan en buscar una solución. Dios Todopoderoso Eterno, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara la debilidad de nuestra carne, el sufrimiento y la muerte de la cruz, concédenos propicios consuelo en la enfermedad, fuerza a los que están al cuidado de la salud de los enfermos, apoyo en nuestras debilidades, consuelo a los
consuelo a los que lloran la muerte de sus seres queridos y el descanso eterno a los que han sufrido la muerte, para que tu pueblo pueda alegrarse por el cese de la pandemia que nos azota y pueda servirte llevando a cada uno que lo te agrada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, empezamos en ese momento la segunda parte de nuestra celebración del día de hoy, que es la adoración de la Santa Cruz, la cruz que Jesús ha aceptado voluntariamente para que todos tendremos una vida plena. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada nuestra salvación. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde fue clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Ustedes, hermanos, también en la casa, hacemos ese acto de humildad, reconociendo delante de la cruz de Jesús nuestro pecado, nuestra debilidad, para que seamos dignos de participar en su gloriosa resurrección. Cruz adorada.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Postrado ante la cruz en la que has muerto y a la que yo también te he condenado, lloro y quiero decirte que lo siento, lloro y quiero decirte que te amo. Perdón
semejante despreciado. Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que ha comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión de este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, no tenemos que olvidar que mañana a las 6 de la tarde nuestra celebración de la Vigilia Pascual. Todos estamos invitados para participar en esta vigilia, aunque estamos en la casa, para que nosotros esperamos con esperanza gozosa la resurrección de Jesucristo. Por favor, en la casa vamos a pedir la bendición de Dios. Hoy no hay bendición, sino una oración para que el Señor descienda su bendición sobre todos nosotros. Inclinamos nuestra cabeza en la casa. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo tuyo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.